días, mis queridos niños del quinto grado de educación primaria. Estamos en la semana 31, el día 3, en la actividad ¿Cómo aprende nuestro cerebro? Área Ciencia y Tecnología. Nuestros acuerdos. No se olviden mantener siempre nuestros micrófonos apagados hasta que se nos indique. También escuchar bien con atención. No se olviden, mis pequeños, respetar siempre a sus compañeros y a su maestro. Y ten en orden todos tus materiales de trabajo. ¿Cuál es nuestra meta del día de hoy? Es elaborar una ficha explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. ¡Qué interesante!, ¿no? Para esta actividad tenemos que tener los recursos. Nuestra computadora personal o laptop o tablet, bueno, el medio que tú tengas virtual para poder desarrollar, y podemos ingresar también a los recursos de la plataforma que nos presenta Aprendo en Casa en el Ministerio de Educación. Debemos tener nuestro portafolio, nuestros cuadernos, colores, lápices. Es importante nuestros materiales. Ya que la actividad es cómo aprende nuestro cerebro, ahora, el día de hoy, ¿qué esperamos que logres al desarrollar esta actividad? Tienes que saber que tú vas a poder explicar que el cerebro puede desarrollarse y crecer cuando aprende cosas nuevas. También, mi querido niño, explicar que cada vez que una persona aprende y esfuerza su mente, las conexiones entre las neuronas se van multiplicando y fortalecen. De la misma manera, podrás explicar que los bebés, de tanto oír atentamente hablar a las personas que les rodean y esforzar su mente para comunicarse, aprenden a hablar. Imagínate. Vas a relacionar también el ejercicio mental, la práctica y la voluntad de esforzarse con hacerse más inteligente. ¡Qué importante es, mi niño! Bien, para esto vamos a empezar. Primero, vamos a reflexionar mucho nuestras experiencias que hemos hecho a lo largo de nuestra vida, estos aprendizajes que iremos recordando poco a poco, cómo fuimos creciendo, cómo fuimos comunicándonos, cómo fuimos haciendo las operaciones matemáticas y otras, cómo fuimos montando la bicicleta, patinar, hacer cosas, es decir, todo lo que hemos aprendido desde pequeños. Si ponemos, hay una lista extensa que hay que contar todo lo que hemos hecho desde que fuimos a inicial, empezamos en primaria. ¿Sabes tú cómo uno aprende? ¿O cuáles son esos procesos que ocurren para lograr un aprendizaje? ¿Te das cuenta? Hoy día aprenderás. ¿Cómo fue posible aprender a hablar un idioma? Nosotros, el castellano, o siendo un bebé, en tan corto tiempo, otros cómo aprenden otro tipo de idioma. ¿Por qué aprende el ser humano? Hoy día conocerás. A partir de todas las ideas que te vamos a ir preguntando y de las anteriores que nos ayudan mucho a resolver, vamos a poder nosotros a completar en nuestras hojas de reuso, en nuestro portafolio, el trabajo que vamos a realizar. Por eso te planteamos esta pregunta de investigación hoy. ¿Qué procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos algo? Bueno, te darás cuenta, yo creo que los procesos ocurren en el cerebro cuando aprendemos somos, por qué somos, de qué manera, cuál es el objetivo que tenemos, por qué aprende nuestro cerebro. Ahora se los voy a decir para que luego ustedes puedan llenar estas partes. Tus ideas son importantes. En primer lugar, vamos a comenzar con nuestras hipótesis, porque estamos trabajando en el área de ciencia y tecnología y tenemos que plantear nuestras predicciones. Por eso que a continuación usa los apuntes que tienes en tu portafolio para que puedas demostrar al final tus hipótesis son valederas o no en este plan de investigación. Ahora comenzamos con nuestro plan que debe expresar lo que debes demostrar con tu investigación. Te sugerimos un esquema como el siguiente. ¿Cuál es tu objetivo de mi investigación? ¿Cuál es el día de hoy? ¿Qué vamos a ver? Bueno, eso ni decir, el cerebro, ¿no? ¿Cómo funciona?
¿Cuáles son las tareas o pasos a realizar para demostrar que tu hipótesis son verdaderas? ¿Qué acciones organizadas realizaré? Ya saben ustedes, ¿qué haré primero? Lo primero tenemos que buscar, conocer el problema. ¿Qué haré luego? Buscar la información, los textos confiables que me puedan facilitar para poder yo demostrar de lo que es el cerebro. ¿Qué haré después? Compartir con mis compañeros para poder explicarle la hipótesis, cómo pude lograr al final verificar lo que había predicho. En tu portafolio también vas a tener, ¿no?, estas fichas de lectura que te ayudarán mucho para poder darte cuenta tu plan de investigación. Los materiales que utilizaste para poder tener en cuenta o los recursos que necesitaste. El material 1, el cerebro es el centro del aprendizaje. Bueno, ese es un término, un concepto. El material 2, ¿de dónde sacaste el texto? ¿Qué fue lo que encontraste? Y así irás encontrando en otros textos. El material 3 irás colocando aquí sobre lo que es el cerebro. Y también no te olvides que tienes el portafolio por si acaso y los recursos en Yo Aprendo en Casa que te pueden ayudar. Anota también cómo vas a planear o registrar la información que obtengas para esta lectura. ¿En dónde registraré la información? Los cuadros que voy a encontrar, ¿dónde? Otro, voy a especificar muy bien, en estos cuadros lo haré. Por eso que a continuación, para iniciar esta etapa, te voy a presentar a unos personajes que el día de hoy vas a conocer para que te den una pista. Así es que ponte cómodo. Ah, muy bien. El cerebro es el centro de aprendizaje. Ahora es un texto que vamos a poder leer antes de mirar a nuestros personajes para ver cómo actúan ellos. No te olvides que el cerebro es el órgano principal del sistema nervioso. Es el encargado de realizar muchas funciones, o sea, pensar, recordar, aprender, imaginar, soñar, crear, imagínense. Es el órgano que controla todas nuestras funciones de nuestro cuerpo, mis queridos niños. Hasta respirar, sentir los olores, sabores, calor, frío, ver, caminar, hablar, sentir emociones y muchos más. Nuestro cerebro se encarga de, entre otras tareas, también el aprendizaje, cómo aprendemos, cómo podemos desarrollar con rapidez o procesar informaciones o descartar lo más importante, es decir, de los inteligentes que seamos para que podamos aprender mucho o poco, depende de nuestro cerebro. La inteligencia, que es la vía por la cual aprendemos y razonamos y tomamos decisiones, está básicamente en nuestro cerebro, niños. Así es que nosotros tenemos que conocerlo. La mayoría de personas no sabe mucho sobre la inteligencia. Es por eso que no funciona muy bien o no pone en funcionamiento sus neuronas. Eso hace que tenga la creencia equivocada de que unas personas nacen inteligentes y otras regularmente pocos inteligentes. No, la inteligente se va dando cómo va alimentándose de la información. Así es que no es que las personas nazcan o no nazcan inteligentes, depende de ti. Cómo vas recolectando información para que puedas ir alimentando tu cerebro. Así es que ahora que tú conoces, ya saben que tus músculos se hacen más fuertes y más grandes, ¿no? ¿Por qué? Porque la parte científica y los científicos han descubierto de que cómo el cerebro funciona cuando lo ejercitamos, aprendemos también nuevas cosas más complejas, de modo que hay que cambiar y nos agradan las cosas. Todo lo vamos a almacenar en nuestros cerebros. Y si queremos ver nosotros cómo aprendemos y nos esforzamos por darle una solución, ahora la ciencia, hijo mío, del cerebro nos explica cómo funciona. La clave es hacer crecer al cerebro. Nosotros tenemos en el cerebro miles y millones de pequeñísimas neuronas que tienen ramificaciones. Se conectan formando complejos como unas redes. Como lo miras en la parte de la derecha, fíjate, ahí está las dendritas, el axón, el núcleo. Ahí está, estas son las partes que tenemos que conocer de nuestras neuronas. Son conexiones que se dan y que nos permiten pensar y solucionar problemas. Esto hace que las neuronas, cuando funcionen, nuestro pensamiento trabaja más rápido y seremos capaces de solucionar mucho mejor los problemas de complejidad y así seremos más inteligentes. Cada vez que aprendemos algo, nos esforzamos en la mente. Esas conexiones, ¿qué hacen? Se multiplican.
se hacen más fuertes, así que nos parecía difícil, pero nos hará más fácil cómo resolver estos problemas de matemáticas o de ciencia. ¿Cómo se sabe que el cerebro puede hacerse más fuerte? Las investigaciones que han descubierto en el cerebro de los animales encontraron que los animales vivían en un lugar compartiendo con otros animales y tenían juguetes, dicen, eran más activos y pensaban muy buen tiempo averiguando cómo usarlo y tratando de llevarse bien con sus compañeros. Usando esto, ¿a qué han pasado? Han podido jugar, solo comían y dormían todo el día. Después, cuando se pensaron los cerebros de los animales más estimulados con juguetes y compañía, resultó que sus cerebros pensaban más. Además, cuando se le presentaban problemas más complejos, eran más rápidos y solucionaban. Fíjense ustedes la importancia del cerebro y de algunos juguetes que nos permiten conocer y relacionarnos. Por eso que la clave para crecer el cerebro es la práctica, mis queridos alumnos. Las investigaciones científicas sobre el cerebro, los bebés también, cómo se da a conocer, cómo se enseña, cómo aprenden los idiomas de los papás. Esto ha hecho que los bebés, al oír a una persona que los rodea hablando todo el día y noche, logran ellos aprender, darle sentido inclusive a sus palabras. La escucha atenta por parte de ellos, al esforzarse también de los padres que ejercitan sus cerebros, así aprenden el idioma y a la vez sus padres también logran y más nunca se olvidan. De este modo los bebés hacen cada día que sean más inteligentes. Si queremos explicar el crecimiento de conexión neuronal, fíjense de un niño, ¿cómo es al nacer? Pocas neuronas, y cuando va fortaleciendo, dando mucha información a los 6 años, la cantidad de neuronas que va creciendo. Es la clave para aprender, está en poder hacer, como los bebés. Si la persona no hace, no aprende. Por eso hay que ejercitar muchas veces algo nuevo por aprender, que produzcan cambios y nuestras neuronas serán más grandes y se formarán conexiones entre ellas. Todo esto hace que el cerebro sea más inteligente. Ahí está la fuente que nos permite confiable poder decir sobre este crecimiento y sobre lo que es el cerebro. Y ahora que pasamos entonces a recordar cómo aprende nuestro cerebro en este texto de preguntas que nos hacen, ¿qué funciones tiene el cerebro? Podemos conocer qué funciones tiene. ¿Qué relación hay entre el aprendizaje y la inteligencia? Ya sabes. ¿Quién es el aprendizaje y la inteligencia y cómo se fortalece? ¿Y de qué manera se fortalece? Lo hemos leído hace unos momentos. ¿Por qué no es cierto de que creen muchas personas acerca de la inteligencia? Porque nosotros ya nos dimos cuenta que para aprender nosotros tenemos que desarrollar cada vez nuestro cerebro, ponerlo en funcionamiento. ¿En qué se parece el cerebro a un músculo? Que cada vez va creciendo, cada vez se va fortaleciendo. ¿Qué hace crecer y ser más poderoso el cerebro? La información, mis queridos niños. Cuando más información y cuando nosotros aprendemos a hacer, fortalece nuestro cerebro. ¿Por qué cometer errores sirve el crecimiento de la inteligencia? Porque en la primera parte, si no nos equivocamos, no nos damos cuenta que estamos creciendo. ¿Esto servirá también para aprender? ¡Por supuesto! Las equivocaciones hacen que nos podamos corregir y de ahí desarrollar nuevas propuestas. ¿Qué ocurre con las neuronas cuando aprendemos algo nuevo? Van creciendo cada día más, como ustedes vieron a ese bebé y al niño de 6 años, cómo fueron creciendo esas neuronas. ¿Cuál es la clave para hacer crecer el cerebro? Ingresar mucha información. Por eso es importante leer, mis queridos niños, e investigar. Escribe en tu cuaderno de hojas de reuce todos los ejemplos que tú puedas encontrar sobre esta información del texto que has leído y relaciónalo escuchando con tu video que vas a ver. Si quieres, vuelve al video para que puedas relacionar tus ideas. Así que, ¿cómo aprende nuestro cerebro? Ya tienes datos importantes que te pueden ayudar. Ahora sí estás en condiciones de escribir la comparación entre tu hipótesis y resultado de tu investigación. Por eso anota claramente si las evidencias te proporcionaron el texto, has leído, te permiten decir la hipótesis es verdadera o falsa, la que propusiste al principio.
¿Es o no? ¿Cuál es tu primera conclusión? A ver, ¿cómo aprende el ser humano? ¿Cómo hace funcionar su cerebro? ¿Cuál es tu segunda conclusión? ¿De qué manera el niño o el adulto va fortaleciendo su cerebro? Ahora escribe uno o dos argumentos con que sustentas tus conclusiones. Y luego en tu ficha informativa sobre los procesos que ocurren en el cerebro cuando se aprende, utiliza pues un texto como las neuronas, cómo se funcionan, cómo es el ejercicio mental, practica para desarrollar tu inteligencia, comete errores también y esfuérzate en dar soluciones. Así es que felicidades. Para nosotros poder conocer mejor, podemos entrar a la página del ministerio en Aprendo en Casa, en recursos. Ahí vamos a encontrar videos que nos servirán para poder fortalecer mucho mejor este conocimiento. Mis queridos niños, ¿realizaste la actividad que hemos propuesto del día de hoy? Esperamos que te sirva para formarte idea más clara acerca de cómo el cerebro, cuando aprendemos. Por eso, selecciona lo que puedes incluir como producto final de tu trabajo. Anota lo que presentarás a tu familia, por ejemplo, las preguntas de investigación de lo que has realizado en la ficha y cómo elaboraste tu trabajo. Y luego de ahí, comparte con tu familia. Pregúntales cómo creen que se desarrolla la inteligencia o cómo puede aumentar esta inteligencia. Luego de sus preguntas, explícales tú el rol y la importancia que tiene el cerebro. Asimismo, la ejercitación y el esfuerzo mental que hacen posible que aprendan y desarrollen la inteligencia. También a tu familia, pregúntales cómo se puede aprender más y mejor, cómo se ejercita el cerebro para ser más fuerte e inteligente. Y luego de ahí, preséntales y coméntales la ficha elaborada con tus comentarios. Comparte este episodio, El misterioso mundo de las neuronas, que se encuentra en sección de recursos, como le decía hace un momento, y comenta sus impresiones sobre el contenido. Luego, al final vamos a reflexionar. Elabora una ficha, no te olvides, explicativa sobre cómo aprende nuestro cerebro. Aquí están los criterios de evaluación. Marca sí o no. ¿Explicaste el cerebro puede desarrollarse cuando aprende las cosas nuevas? ¿Sí o no? ¿Explicaste a tu familia que cada vez que aprendes y esfuerzas tu mente, las conexiones entre las neuronas se multiplican y fortalecen? ¿Sí o no? ¿Explicaste que los bebés, de tanto oír atentamente hablando todo el día de las personas que lo rodean y al esforzar su mente para comunicarse aprenden a hablar? ¿Sí o no? ¿Relacionaste el ejercicio mental de la práctica y la voluntad esforzarte acerca del más inteligencia? ¿Sí o no? Al final podrás decir qué logros tuviste, qué te falta mejorar, qué acciones realizaste para lograr tu meta, cómo te ayudó a lograr la meta de indagación que realizaste, cómo construiste tus conclusiones y cómo te ayudan a construir los datos que registraste. Muy bien, mis queridos niños, esto es una lección muy interesante para nosotros. Ahora, si tienes no, haz las mejores del caso que has cambiado y completando la información según lo que necesitas. Si es necesario, vuelve a leer el texto que te alcanzamos sobre el tema. Finalmente, analiza lo que esperamos que hayas aprendido. Primero, la comunicación entre las neuronas, cómo se dan las células en el cerebro, lo que nos da y nos permite solucionar problemas. El cerebro también, cómo es un músculo que se ejercita y se hace más fuerte. Tercero, también la clave para hacer crecer el cerebro es la práctica. Además, mientras más cosas se aprenden, más fácil resultan aprender nuevas cosas. ¡Genial! Ahora que has logrado muy bien. Nos vemos en la próxima, mis niños, el día de mañana.